Muy buenas, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el cual te vamos a enseñar cómo puedes tú graficar las funciones de tipo senoidal. Para tal fin, lo primero que vamos a hacer es tener en cuenta o recordar las expresiones generales tanto de la función seno como de la función coseno, que son las funciones que podemos observar en esta presentación. ¿Ok? Observamos que las dos expresiones son iguales, lo único que varía es la expresión seno y la expresión coseno, dependiendo de cuál de las dos es la que vamos a graficar. Bien, lo segundo es que debemos de repasar qué significan cada una de estas letras mayúsculas en esa fórmula o expresión general de las dos funciones trigonométricas. Tenemos que A viene siendo la amplitud de la gráfica, B viene siendo la frecuencia con la cual se irá repitiendo, la letra C, dividirla entre la letra B, esta fórmula que tenemos aquí, menos C sobre B, es la expresión matemática para poder determinar el desfase de la gráfica, recordando siempre que nuestro desfase va a ser el desplazamiento en forma horizontal que nuestra gráfica vaya a tener, sea hacia la derecha o sea hacia la izquierda. Y D nos va a determinar el desplazamiento vertical. Cuando la función trigonométrica nos la da mediante esta expresión matemática, sea la del seno o sea la del coseno, nosotros podemos determinar el desfase dividiendo a menos c sobre b. Pero también podemos determinar el período de la gráfica de la función trigonométrica respectiva dividiendo el valor de 2pi, que es lo mismo que 360 grados, entre el valor de b. Recordemos que b es el número natural que va al lado de x, donde x también representa el ángulo de la función trigonométrica. De tal forma que podemos determinar, repito, recordemos y tengamos presente que en este video no nos van a dar la gráfica, sino que nos van a dar la expresión general de la función trigonométrica para que nosotros podamos elaborar la gráfica manualmente. Entonces, coloquemos un pequeño ejemplo de cómo funcionan estas gráficas. Para tal fin, miremos aquí este pequeño ejemplo que tenemos nosotros. Aquí me dan la expresión y igual a 3 seno de 2x más 60 grados más 4. Ok, en este caso, por simple comparación, el valor de a, que es lo que está antes de la función trigonométrica, vale 3. Lo tenemos aquí. Entonces ya yo sé que la amplitud de la gráfica es 3. El valor de b, que es lo que está antes de la letra x en el ángulo, que en este caso es 2, como bien lo podemos ver. El valor de c, que es lo que está después, pero en la misma expresión del ángulo, que en este caso vale 60 grados. Y el valor de d, que es lo que está por fuera del paréntesis del ángulo, que en este caso vale 4. Determinemos entonces nuestro desfase y determinemos también el periodo para esta función. Entonces, para tal fin, lo único que vamos a hacer es, en este caso, el periodo que va a ser igual a ¿qué? A 2pi, perdón por ese número, a 2pi sobre el valor de b. Pero en este caso, en esta expresión, el valor de b también me dio 2. Muy bien, un 2 arriba, un 2 abajo lo podemos cancelar y me queda solamente pi. Lo cual quiere decir que en esta expresión, el periodo de esta función no viene siendo 2pi, sino que viene siendo pi, es decir, 180 grados. Lo que quiere decir que la gráfica se me va a contraer hacia la izquierda porque el periodo disminuyó. Recordemos que para la función seno, la normal, su periodo es 2pi. Pero aquí como b vale 2,
y la expresión matemática me dice que debo de dividir 2pi entre el valor de 2, estos 2 entre 2 se cancelan o me da 1 y me queda 1pi. Entonces el periodo vale 180 grados. Para hallar nuestro desfase, para saber si la gráfica se corre hacia la derecha o hacia la izquierda, pues determinamos el valor de la expresión menos c sobre b. Reemplazamos los valores menos el valor de c, que en este caso me dio 60 grados, y el valor de b, que en este caso también sigue siendo 2. Bien, me da que el desfase, haciendo la división, es menos 30 grados. Si el desfase me da negativo, como en este caso, tengo que tener la claridad entonces que el desplazamiento horizontal de mi gráfica o de esta función va a ser hacia la izquierda. Cuando el desfase da negativo, quiere decir que la gráfica se desplaza horizontalmente hacia la izquierda. Por el contrario, si el desfase me da positivo, quiere decir que la gráfica se desplaza horizontalmente hacia la derecha. ¿Cuántos grados? Pues los grados que me dio aquí. En este caso, el signo menos indica que la gráfica la tengo que desplazar hacia la izquierda 30 grados. Bien, teniendo esto claro, nosotros vamos a mirar la gráfica normal de la función seno, que es la que tenemos aquí en la parte izquierda. Analicemos esta gráfica. Esta gráfica parte aquí en el punto 0. Hay la gráfica de la función seno y la gráfica de la función coseno tienen 5 puntos que son importantísimos, que van a ser los 5 puntos fundamentales que tú debes de tener siempre claro o pendiente para poder elaborar la gráfica. ¿Cuáles son esos puntos? El primer punto que tú tienes que tener en cuenta es que la gráfica de la función seno, por ejemplo, parte aquí en este punto que es 0. Vamos a ampliarlo, ese punto aquí. Tiene otro punto de corte con el eje X, que es acá, si lo podemos ver. Y el último punto de corte con el eje X, que es aquí. Esos 3 puntos. Y si te puedes dar cuenta, este punto, el punto del centro, este punto está ubicado exactamente en la mitad entre estos dos, o en medio de estos dos, del punto de inicio y del punto final. El punto está en la mitad. Y ahora también tiene un punto máximo, que lo vemos aquí, y un punto mínimo, que lo vemos acá. Tanto el punto máximo como el punto mínimo también se encuentran en medio de los dos puntos que tenemos. Por ejemplo, en medio de estos dos puntos se encuentra el punto máximo de la función seno. Entonces, es importante que tengamos esto claro, porque cuando vayamos a hacer nuestra gráfica, estos 5 puntos son fundamentales. Repito, el punto de inicio, el punto en que termina. Recordemos que esto va desde 0 hasta 2pi, que es su periodo, que su amplitud aquí vale 1, ¿cierto? Y que aquí no hay ningún desfase porque la gráfica parte del punto 0. Mirando la expresión anterior, donde el desfase, por ejemplo, nos da, el desfase nos dio menos 30 grados en el caso del ejercicio pasado, menos 30 grados, significa que esta gráfica de la función seno, en este caso, debería de este punto correrlo hacia la izquierda, ubicarlo aquí sobre el eje de las X, ¿ya? Para que tengamos la claridad. Bien, entonces ahora mismo nosotros miraremos con un ejemplo teniendo en cuenta estos 5 puntos
siempre tienes que saber que la gráfica de la función seno va a tener una forma aquí, sube, hasta aquí estamos con la mitad y luego se invierte y termina una vez más ahí. Entonces, recuerda los 5 puntos. Este punto, el punto máximo, el otro punto del punto mínimo y el punto final, que es donde termina. Todos estos puntos están a las mismas distancias. Bien, miremos un ejemplo. Aquí yo tengo esta función. Tenemos esta función. Y igual a 3 seno de 2x menos 90 grados más 2. Por favor, toma nota y estás atento. Si voy muy rápido, tú puedes pausar el video para tomar la idea claramente. Lo primero que cuando te dan la expresión, pues tú tienes que hallar el valor de A, el valor de B, el valor de C y el valor de D. Entonces, ya yo lo hice. Aquí tengo que A vale 3, B vale 2, C vale menos 90 porque aquí C está negativo y D vale 2. Bien, lo segundo que vas a hacer es determinar el periodo, que es 2pi sobre el valor de B. Entonces tengo 2pi, B vale 2. Y una vez más, en esta función me dio que el periodo vale pi, que es lo mismo que 180 grados. Luego hallarás el desfase, que es menos c dividido entre b. Bien, este menos es el menos de la fórmula. Escribí paréntesis porque en este caso c es negativo. Entonces escribo paréntesis para que los dos signos menos no se me confundan. Ok, C vale 90 grados dividido entre B, que una vez más vale 2. Entonces, menos por menos es más, 90 entre 2 me da 45. Bien, una vez hayas determinado estos dos valores, el del periodo y el del desfase, entonces tú tienes que trazar el eje de las Y. Para poder elaborar la gráfica, lo primero que vas a hacer es trazar el eje de las Y. Yo ubiqué el punto 0, que es el origen del plano cartesiano o del sistema de coordenadas. Pero resulta que si el D tiene algún valor diferente a 0, como en este caso que vale 2, ubico ese punto en el eje Y. Por eso ubiqué acá. Y trazo la línea. ¿Por qué trazo una línea horizontal? Porque ahí va a ser el eje de referencia para mi nueva gráfica. Porque D, recordemos, es el desplazamiento vertical. Luego la gráfica ya no va a partir aquí de 0, sino que va a partir desde 2, porque ese es el desplazamiento horizontal. Esto solamente es válido para la gráfica de la función seno, solo para la gráfica de la función seno. Entonces, ubico el desplazamiento vertical. Si no existiese desplazamiento vertical, es decir, que D valiera 0, entonces estaría en la línea del origen del sistema de coordenadas y trazaría mi línea horizontal o el eje de las X en x igual 0, como normalmente está. Bien, una vez yo trace la línea horizontal, que es a donde va a ser la línea de referencia de mi nueva gráfica, ubico el desfase. Como el desfase me dio positivo, en este caso me dio positivo, eso significa que la gráfica que vamos a construir la tengo que desplazar horizontalmente hacia la derecha, porque el desfase me dio positivo. Por tal razón, sobre la línea horizontal del desplazamiento vertical, aquí en 2, ubiqué mi desfase. Supongamos que es aquí 45 grados, que es lo mismo que pi cuartos. Listo. Una vez ubique este punto, miro cuánto vale el periodo. En este caso me vale 180 grados o 1 pi radiano. Ese valor del periodo se lo voy a sumar al desfase.
45 grados más 180. Eso me da 225 grados. Voy a ubicar 225 grados con un punto aquí a una distancia prudencial de 45. ¿Qué pasa? ¿Qué significan estos dos puntos? Estos dos puntos representan el punto inicial de la función seno y el punto final. Ahora bien, recuerdo que la gráfica de la función seno tiene 3 puntos que son importantes. Recuérdalo, estamos con el punto final y el punto inicial. Ahora tenemos que ubicar un punto en la mitad. Vamos a hacerlo. Ubiquemos ese punto en la mitad entre estos dos. Más o menos ese punto estará ubicado aquí. Y recordemos que la gráfica de la función seno tiene un punto máximo y tiene un punto mínimo. En medio de estos dos puntos habrá un punto máximo. Ahora, ¿qué tan alto va a estar este punto? Eso me lo determinará la amplitud. ¿Cuánto es la amplitud? Es 3. Quiere decir que desde este punto donde yo estoy de 2, cuento 3 unidades hacia arriba para determinar el punto máximo que va en medio de estos dos. Entonces, para tal fin, supongamos que aquí tengo a 2, supongamos 2 más serían 4 y 1 más sería 5. Supongamos que aquí está, el valor de 5, que ahí está el valor de 5. Aquí tengo 0, de aquí a aquí hay 2, 2 más y 1 sería 5. ¿Por qué 5? Porque si estoy en 2 y la amplitud vale 3, entonces eso me dará 5. O sea que aquí tengo 5. Y ahí mismo puedo ubicar el punto máximo. ¿Por qué puedo ubicar el punto máximo? Podremos ubicar el punto máximo porque ese punto máximo está en medio de estos dos y ya yo tengo la amplitud que en este caso me da 5. Entonces ubicamos ese punto, supongamos que es aquí, más o menos ahí. Y ahora me falta ubicar el punto mínimo de la función seno. Ese punto mínimo irá en la mitad entre estos dos puntos. Y ese punto mínimo igual. De aquí tengo que contar 3 unidades hacia abajo porque la amplitud vale 3. Entonces de 2 a 0 tengo 2 y supongamos que uno más sea aquí, ahí sería 3. Luego el punto mínimo está en medio de estos dos y aquí. Entonces ubiquemos ese punto, más o menos es como ahí. Y una vez que tengas eso, puedes tú trazar tu gráfica totalmente, sin ningún problema, sin ninguna dificultad, recordando siempre cuál es la forma de la gráfica de la función seno. Primero es una U invertida entre los 3 primeros puntos y después una U normal entre los últimos 3 puntos. Eso es lo que vamos a hacer aquí con nuestra gráfica. Entonces, de aquí partimos y trazamos, disculpen que no me vaya a dar muy bien, la U invertida y a partir de aquí la U normal. Y de esa manera hemos elaborado la gráfica de la función trigonométrica que nos han estado pidiendo, que es esta gráfica. Esta gráfica. Aquí la tienes con la transformación. Tiene un desfase positivo, está corrida hacia la derecha porque no empezó aquí. Y su amplitud es 3, correcto. Y su periodo es 180 grados. De 45 a 225 hay 180 grados. Ese viene siendo su periodo. Perfecto. Ahora miremos cómo hacemos la gráfica de la función coseno. La gráfica de la función coseno también
observa su característica, no empieza como la del seno en el origen, sino que empieza una unidad arriba, la normal, y también tiene 5 puntos, obsérvalos, tiene 5 puntos. Bien, el punto inicial y el punto final están a la misma altura, obsérvalos, ¿sí? En medio de estos dos puntos, vamos a ubicar el punto mínimo de la gráfica. ¿Ya? Entonces, y entre este punto mínimo y este punto inicial, encontramos el primer corte con el eje X. Y aquí encontramos el segundo corte con el eje X. Hay que memorizar cómo son las gráficas del seno y las del coseno. Recordemos que la del seno es algo más o menos así. Y la del coseno es a lo contrario. Empieza arriba y termina también arriba. Perdón. Ahí se me fue mucho, pero es algo más o menos así. ¿Listo? Entonces, para que no tengamos dificultad alguna con estas gráficas. Ok, vamos a hacer un pequeño ejemplo en este caso y miraremos cómo podemos hacer. Bien, vamos a seleccionar, pasemos para acá y vamos a borrar aquí cada uno de estos puntos, que no nos confundamos. Y miremos nosotros cómo hacemos acá. Bueno, entonces aquí lo que nos va a dar es lo siguiente. Hallemos la amplitud. La amplitud en este caso nos va a dar 2. El valor de B aquí también nos da 2. Sin problema alguno. El valor de C es menos 60. El valor de C me va a dar menos 60 grados. Y el valor de D es 0, no está D. Entonces D vale 0. Quiere decir que la gráfica de la función coseno, en este caso, ya miraremos a dónde va a empezar. Bien, con estos valores vamos a hallar nuestro periodo. El periodo, que es 2pi sobre B, me va a dar pi, es decir, me va a dar 180 grados. Vamos a hacerlo directamente, ya sabemos. Y nuestro desfase, que es menos C sobre B, vamos a ver cuánto nos va a dar el desfase. Como C es negativo, aquí como C es negativo, este signo menos con este menos me daría más. C vale 60, dividido entre 2, eso me da 30. Entonces nuestro desfase nos dio positivo, nos dio 30 grados. Como el desfase nos dio positivo, eso quiere decir que nuestra gráfica tenemos que desplazarla horizontalmente hacia la derecha. Bien, en este caso, el origen de nuestra gráfica va a ser el punto 0, 0, aquí, porque el valor de D, recordemos, vale 0. El valor de D vale 0. Entonces, la gráfica de la función coseno, mira que el primer punto es el punto de arriba, aquí. Pero como la amplitud vale 2, entonces para nosotros ese punto valdrá 2. Entonces vamos a suponer que 2 está aquí y que este es el valor de nuestra amplitud. Entonces, el primer punto de nuestra gráfica va a ser aquí en 2. Bien, ubicamos nuestro desfase. Ubiquemos nuestro desfase. El desfase nos dio 30 grados. Entonces, ojo con lo que voy a hacer.
30 grados voy a suponer que está más o menos como por aquí, por acá. Entonces la gráfica se traslada horizontalmente hacia la derecha. Quiere decir que el primer punto es aquí. Supongamos que aquí eso es 30 grados. Vamos a suponer que eso es 30 grados, que es donde tenemos nuestro desfase. Voy a escribir aquí 30 grados. Como el periodo es 180, 30 grados más 180, eso me da exactamente, me da 210. Entonces yo voy a suponer que por acá está 210. Perdón. Voy a suponer que por acá está 210. Grados. Ok, entonces, si el primer punto de mi función está aquí, recordemos que la función coseno, el primer punto y el último punto están a la misma altura. Entonces, en 210 grados también tengo que ubicar un punto que sea igual a la amplitud. Lo ubicamos. Supongamos que ese punto sea más o menos aquí. Listo. Aquí tengo mis dos puntos, el punto inicial y el punto final de mi gráfica. En medio de estos dos, más o menos en algo por acá, tendré que ubicar el punto mínimo. Como la amplitud es 2, el punto mínimo también estará aquí en menos 2, acá. Perfecto. Entonces supongamos que menos 2 debe estar a la misma distancia. Aquí tenemos menos 2. Perdón. Menos 2, supongamos que está aquí. Y el punto mínimo está en medio de estos dos. O sea que el punto mínimo va a estar más o menos como aquí. Bien. Voy a colocar ese punto medio entre esos dos también aquí. En medio de estos dos puntos de 30 grados y de este punto debe de ir el primer punto de corte. Mira, observa. Entre este punto y el punto mínimo debe de ir el primer punto de corte con el eje X, que es este. Ese es el punto que voy a ubicar entre este punto con este. Ubiquémoslo en la mitad, más o menos ahí. Y entre este punto con este también. Ubiquemos ese punto ahí. Y por último, lo único que vas a hacer es trazar la gráfica. ¿Desde dónde hasta dónde estás? Entonces, empiezas aquí, la gráfica viene así. Y aquí sube, pasa por este punto y llega aquí. De esta manera, ya hemos hecho la gráfica correspondiente a esta función coseno. ¿Qué hubiese pasado si D, por ejemplo, era positivo? Pues entonces cada uno de estos puntos lo subías el valor que tenga D. Por ejemplo, si D hubiese valido 1, quiere decir que este punto aquí estaría en 3, este punto no estaría en menos 2, sino en menos 1, y así cada uno de estos puntos. No es más, eso de esta manera puedes tú elaborar las gráficas tanto del seno como del coseno cuando tienen desfases, cuando su periodo cambia y así sucesivamente. Espero que te haya servido mucho.